Querido pueblo de América Latina y el Caribe, berlinesas y berlineses, tenemos un desolador paisaje en nuestra región, con un fuerte aumento de la pobreza, con medidas de contención de la pandemia y violencia militar, policial, con diferencia entre los países latinoamericanos. La historia de América Latina está plagada de intervenciones y dictaduras de corte militar, porque nuestros pueblos siempre han luchado por la justicia social y cuya estructura represiva está aún intacta en nuestros países latinoamericanos, la que cobra relieve durante la pandemia. Tenemos que recalcar que desde el Río Grande hasta el Cabo de Horno hay 10.000 kilómetros y 33 países, y casi todos han sido víctimas de la intromisión de Estados Unidos en sus asuntos internos. Para Washington, el modo más práctico para controlar América Latina era y es estrechar al máximo sus lazos con las Fuerzas Armadas de esos países. No hacía falta mandar a sus soldados si otros soldados ya estaban allí. Más de 60.000 militares de una veintena de países recibieron entrenamiento en la siniestra Escuela de las Américas, donde se aprendía la tortura contra los subversivos. Dentro de sus alumnos estuvieron los argentinos Leopoldo Galtieri y Roberto Viola, el boliviano Bobancer Suárez, el salvadoreño Roberto Dobuesson, solo para nombrar algunos de ellos. Las actuales Fuerzas Armadas y los cuerpos de policía en la mayoría de nuestros países continúan basándose en la doctrina de la Escuela de las Américas, que trae como consecuencia la criminalización de los procesos de protestas sociales. Las Fuerzas Armadas y la policía son los grandes ganadores de esta crisis del coronavirus en América Latina y el Caribe. Ellas son las que tienen la carta blanca para reprimir con impunidad, violar, hacer desaparecer, dominar y controlar los espacios públicos, calles y carreteras, y las declaraciones de estado de excepción le dan control legal sobre los territorios. En este momento se está midiendo la capacidad de nuestros pueblos de sostener, soportar y apoyar esta militarización social sin queja y con resignación, urgidos por el miedo, pánico que los medios masivos empresariales de comunicación impulsan con entusiasmo. Pero los pueblos se levantan. Nos están matando, gritaban los colombianos en las calles durante el fin de semana pasado en Colombia. El dolor y la rabia eran incontenibles. La indignación por el homicidio el 9 de septiembre de 8 jóvenes cometidos por los comandos de acción inmediata de la policía CAI, y por el asesinato del abogado Javier Ordóñez, quien indefenso fue detenido y asesinado a golpes y con choques eléctricos por una patrulla de policía en las inmediaciones del barrio Villaluz, en la ciudad de Bogotá. En Paraguay fueron asesinadas 2 niñas argentinas, María Carmen y Lilian Mariana Villalba, por el ejército paraguayo el 2 de septiembre. Mientras la Policía Nacional de Honduras reprimía las protestas este martes pasado durante la celebración del Día de la Independencia. En Chile era reprimida este 16 de septiembre la marcha contra la violencia hacia la infancia mapuche, con detenciones selectivas
y gran utilización de gases. Aquí podríamos seguir enumerando la violación de los derechos humanos en los países de nuestro continente. Desde aquí expresamos nuestra solidaridad con nuestros hermanos latinoamericanos, quienes luchan contra la violación de los derechos humanos, luchan por sus derechos y la justicia social. Otro problema muy grave que enfrentamos dentro de la situación de pandemia actual es que, además del impacto económico negativo que esta tiene y que afecta mayormente a las mujeres por sus ingresos precarios, las medidas para detener el virus han obligado a millones de mujeres a permanecer en sus hogares, sufriendo el maltrato y la violencia doméstica. Según informe de las Naciones Unidas del 2020, se dice que antes de la pandemia se estimaba que 1 de cada 3 mujeres experimentaría alguna forma de violencia en su vida. Hoy muchas de esas mujeres están atrapadas en su casa con su agresor. En Alemania, cada día una mujer sufre un intento de asesinato por parte de su pareja o expareja. Lamentablemente, cada 3 días más de un agresor lo consigue. El problema se conoce desde hace mucho tiempo, antes del coronavirus, pero no se está haciendo lo suficiente para proteger la vida de las mujeres, según la Deutsche Welle del 28 de julio del 2020. América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo. Junto a esto, la cultura del patriarcado atraviesa todos los estamentos de la sociedad: la política, la economía, la educación y la justicia. Nuestras niñas, mujeres indígenas y también trabajadoras están sujetos en Latinoamérica a una triple discriminación. Se las discrimina por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. Según la Deutsche Welle del 3 de julio de este año, se calcula que 25 millones de mujeres de pueblos nativos de América Latina y el Caribe se ven desamparadas y expuestas a la violencia. La Defensoría del Pueblo de Perú, en su último informe, decía que en este 2020 ya son más de 3.000 mujeres, niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas, víctimas de la violencia machista. Algunas son encontradas muertas y a veces el mismo victimario reporta la desaparición fingiendo preocupación. En este marco de la pandemia y la ola de violencia contra las mujeres, las que son detenidas y abusadas sexualmente, tanto por los militares como por la policía, como los casos terribles de mujeres vividos en Colombia y otros países. No podemos aceptar que el cuerpo de la mujer sea botín de guerra de los militares y la policía. Exigimos que los estados respeten los derechos humanos y que la violencia sexual contra las mujeres esté regulada en los marcos legales y que los criminales reciban el castigo que merecen. Desde aquí decimos: basta con la violencia contra las mujeres y niñas. Exigimos que se respeten los derechos humanos de las mujeres en el mundo y en nuestra América Latina y el Caribe. Tenemos que estar vigilantes. Exigimos justicias. ¡Venceremos!